Muchas gracias. Muy buenos días. Cuando son las 9 horas del día 25 de junio de 2025, damos inicio a la sexta sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, que será identificada con las siglas PSTJ-06-ORD-2025. Señora secretaria, por favor, proceda a la lista de presentes para determinar la existencia del quórum de ley. Muy bien, maestro. Magistrado presidente Juan Rojas García. Presente. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Presente. Magistrada Marta Elba Dávila Pérez. Presente. Magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Presente. Magistrado Enrique Franco Muñoz. Presente. Magistrado Mauro René Martínez de Luna. Presente. Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Presente. Magistrada Ana Luisa Real Lugo. Presente. Magistrado Alfonso Román Quirós. Presente. Magistrada Janet Romo Zaragoza. Presente. 11 magistrados. Muchísimas gracias. Ante la existencia del quórum de ley con fundamento en lo establecido por los artículos 7 y 19, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se declaran abiertos los trabajos de esta sexta sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y válidos los acuerdos que en esta sesión se adopten. Por favor, secretaria, de lectura al orden del día propuesto. Punto número 1, lista de presentes. Punto número 2, quórum. Punto número 3, aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria PSTJ-05/ORD/2025. Punto número 5, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 244/2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez segundo de lo civil, en el expediente 574/2024, presentado por la magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Punto número 6, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Familiar 148/2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado José Tomás Campos Castorena, juez sexto de lo familiar, en el expediente 1029/2025, presentado por el magistrado Alfonso Román Quirós. Punto número 7, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Penal 23/2025, relativo a la recusación interpuesta en contra del licenciado Rogelio Hernández Luébano, juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta digital 721/2025, presentado por el magistrado Alfonso Román Quirós. Punto número 8, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Familiar 174/2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado José Tomás Campos Castorena, juez sexto de lo familiar, en el expediente 1582/2025, presentado por el magistrado Enrique Franco Muñoz. Punto número 9, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 245/2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Guadalupe Alejandra Rubalcaba Monjo, jueza tercero de lo mercantil, en el expediente 1629/2025, presentado por la magistrada Marta Elba Dávila Pérez. Punto número 10, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 261/2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Antonio Piña Martínez, juez tercero de lo civil, en el expediente 1152/2024, presentado por la magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Punto número 11, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Penal 21/2025, relativo a la recusación interpuesta en contra del licenciado Rogelio Hernández Luébano, juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta digital 1776/2024, presentado por el magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Punto número 12, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Familiar 190/2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada María del Rocío Franco Villalobos, jueza cuarto de lo familiar, en el expediente 582/2025, presentado por el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Punto número 13, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Penal 78/2023,
formado con motivo de la solicitud de indemnización por privación de libertad o condena injusta, promovido por César Alejandro López Reyes, derivado de la carpeta digital 3/2020/JO-1 del índice del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 4/2025-6 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, presentado por la magistrada Analisa Real Lugo, y punto número 14, asuntos generales. Secretaria, muchísimas gracias. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, han escuchado el orden del día propuesto. Si no hay alguna observación y si están de acuerdo con él, les pido por favor lo manifiesten en este momento levantando su mano. Está aprobado el orden del día. Procedamos al desahogo de los puntos en cartera. Adelante, secretario. Punto número 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria PSTJ-05/ORD/2025. De manera preliminar se circuló un proyecto de acta de la sesión quinta ordinaria. Lo primero que les pregunto es si están de acuerdo en que se dispense la lectura de este proyecto. Si es así, manifiéstenlo levantando su mano. Está dispensada la lectura. A continuación pregunto si hay alguna observación, algún comentario respecto del proyecto presentado. Si no es así, pregunto si están de acuerdo en la aprobación del proyecto de acta correspondiente a la quinta sesión ordinaria de este órgano colegiado. Si es así, manifiéstenlo levantando su mano. Bien, está aprobado el proyecto de acta correspondiente a la quinta sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Y si les parece, mientras se va suscribiendo para el engrose correspondiente, vamos votando los siguientes puntos. Adelante, secretario. Punto número 5. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 244/2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez sexto de lo civil, en el expediente 574/2024, presentado por la magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Señora magistrada, le escuchamos con mucha atención. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, pongo a su consideración el proyecto del TOCA Civil 244 del año 2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez segundo de lo civil, dentro del expediente 574/2024. Ella sustenta la causa por la cual no puede conocer de ese expediente, debido a que el señor Luis Gerardo Rodríguez Torres, quien es demandado en esta causa, ella precisa que él es un médico particular. Entonces, habiendo analizado el planteamiento efectuado por la juzgadora, determiné que efectivamente está sustentada su impedimento en la fracción 18 del artículo 163 del Código Procesal Civil, y por ese motivo la declaré procedente. Muchas gracias. Magistrados, ¿algún comentario, alguna observación al respecto? Entonces voy a poner a votación el proyecto que nos presenta la señora magistrada. Quienes estén de acuerdo con él, por favor manifiéstenlo levantando su mano. Está aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora magistrada, que se proceda al englose. Siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Familiar 148/2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado José Tomás Campos Castorena, juez sexto de lo familiar, en el expediente 1029/2025, presentado por el magistrado Alfonso Román Quiro. Señor magistrado, lo escuchamos. Muchas gracias, buenos días. Pongo a su consideración este proyecto dentro de la excusa que promueve o que formula el juez sexto de lo familiar. Él argumenta que una de las testigos que intervino en una escritura pública cuya nulidad se pretende en el expediente 1029/2025 de ese juzgado sexto de lo familiar, del cual es titular el licenciado José Tomás
Campos Castorena. Concretamente, la testigo María Guadalupe Campos Tiscareño es hermana del papá del juez, es decir, es su tía, de manera que al ser una pariente colateral del segundo grado, se excusa de conocer este asunto, argumentando, ya que se argumenta en ese juicio, que la firma plasmada por los testigos no corresponde a la que en vida fue plasmada por su madre. Por lo tanto, aun si bien es cierto que no encuadra ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes para causa concreta de impedimento, sin embargo, no aplica expresamente para los testigos. Es deber, sin embargo, de todo servidor público actuar conforme a los principios y deberes consagrados en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, por lo que estimo que por extensión resulta indudable que se actualiza una circunstancia que constituye un impedimento para que el juzgador pueda conocer del asunto y se propone declarar legalmente impedido para que se turne el asunto al juzgado familiar que corresponda. Muchas gracias, magistrado. Compañeras, compañeros, ¿algún comentario, alguna observación? Ninguno. Yo en lo particular estoy de acuerdo con esa extensión que se hace de aquellos impedimentos, no son los considerados en el Código de Procedimientos Civiles. Ya habíamos visto en una sesión anterior cómo podríamos acudir a impedimentos que se mencionan en otras legislaciones, y a mí me parece clarísimo que si la nulidad del testamento se sustenta y que la firma no es la que corresponde y el familiar del juez sostuvo ante el notario público que hiciera la firma, es evidente que hay un interés al respecto. Por eso yo me manifestaré conforme con el proyecto. Pero pregunto, si están de acuerdo ustedes, manifiéstenlo levantando su mano en este momento. Está aprobado por unanimidad. Señor magistrado, muchísimas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del Toca Penal 23/2025 relativo a la recusación interpuesta en contra del licenciado Rogelio Hernández Luébano, juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta digital 721/2025, presentado por el magistrado Alfonso Román Quiro. Señor magistrado, le escuchamos de nuevo. Muchas gracias. En este Toca Penal 23 del 2025 se decide la recusación interpuesta por el imputado Alejandro Javier Chávez Valdés en contra del juez de control y de juicio oral del primer partido judicial, licenciado Rogelio Hernández Valdés. Los motivos de la recusación esencialmente se hacen consistir en que el recusado fue vicefiscal y como tal, como máxima autoridad en materia de procuración de justicia, afirma que promueve la recusación, que tuvo intervención y que por lo tanto debe excusarse del conocimiento del asunto. Al estudiar exhaustivamente el expediente, se advierte que efectivamente el licenciado Rogelio Hernández Luébano desempeñó las funciones previamente señaladas durante el periodo en que se integró la carpeta de investigación donde figura como iniciado y promovente. Sin embargo, no se advierte evidencia de que dicho juez se encuentre impedido para conocer de la causa que le fue sometida a su consideración para el desahogo de la audiencia inicial, pues era necesario que su participación durante la investigación inicial se hubiera concretado con el carácter de agente del Ministerio Público, de defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante, y en su caso que hubiera ejercido o haber ejercido en su caso la acción penal particular, o al menos actuar como perito, consultor técnico,
testigo o de manera concreta haber tenido interés directo en el procedimiento. Sin embargo, no se advierte en ningún dato objetivo que evidencie esa interacción. Si bien es cierto que de manera expresa la investigación de los hechos le corresponde exclusivamente a la gente del Ministerio Público, pues tampoco él intervino como vicefiscal y por lo tanto la causa de impedimentos, si no está objetivamente acreditada, no puede suponerse si no hay una evidencia, insisto, no hay una prueba donde el recusado efectivamente en su carácter de vicefiscal hubiera intervenido en esa carpeta de investigación. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la recusación. Debo señalar que hay un asunto similar del magistrado que va a proponer el magistrado de Roberto. Sin embargo, es distinto porque el sentido incluso es diferente. En este se está proponiendo la improcedencia de la recusación porque no hay un dato objetivo concreto donde hubiera intervenido por eso hecho el vicefiscal. En el asunto, en cambio, del magistrado, sí tuve cuidado de revisar ese tema y preguntar al proyectista si efectivamente no había habido ninguna intervención o actuación y no hay dato de que el vicefiscal hubiera intervenido, a diferencia, como lo habrá de este momento de explicar en el proyecto que propone el magistrado Rigoberto. Es correcto. Muchas gracias. Me parece muy pertinente destacar lo que ha señalado el ponente en el sentido de que hay otro proyecto también que se va a presentar, ¿sí? En donde efectivamente en alguno aparecería que hay una participación del vicefiscal y en este no hay un dato objetivo, como señala el magistrado, por lo menos nosotros no lo conocemos en ese sentido. Nada más que yo sí quisiera aprovechar para que algunas consideraciones no fueran a chocar, particularmente la siguiente. Si por el mero hecho de ser vicefiscal se entiende o que ya tienen algún conocimiento, aunque no hay una constancia objetiva, o si requerimos la constancia objetiva. Porque creo que en todo caso, en el proyecto que aquí se presenta, se hace alusión a que no hay un dato objetivo. Y en el otro proyecto me quedó la reflexión a mí, si no se estaría apoyando en el razonamiento de que basta con ser el vicefiscal. Hay que entender desde luego que la función del Ministerio Público es una y ser agente del Ministerio Público es otra cuestión. Que cuando la ley habla de no haber sido Ministerio Público se está refiriendo a la persona, que no puede ser de otra manera, porque esta función recae en varias personas dentro de la propia Fiscalía, no solo del vicefiscal. Pero bueno, qué bueno que se trae a colación. No sé si hay algún comentario o alguna observación. Bueno, a mí sí me queda la duda, específicamente en las facultades, como vicefiscal dice que se atiende, vigila y se implementan medidas necesarias para las determinaciones en las carpetas de investigación, pero especialmente porque la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, específicamente en el artículo 5, dice que se pueden ejercer las atribuciones y facultades que correspondan a los agentes del Ministerio Público y serán considerados como tales para los efectos facultativos de la ley o reglamento el fiscal general, los vicefiscales, comisionado general, fiscales especializados, visitador, directores generales, que por la naturaleza de sus funciones correspondan la pretensión punitiva del Estado. Entonces, yo siento como que les da una facultad indirecta para tener intervención en las carpetas de investigación. Si no hay un elemento objetivo, como dice el magistrado ponente, sí siento que chocan los dos proyectos, porque en uno basta con que se tengan las facultades y en otro dice que basta con que no haya intervenido. Entonces, sí considero y me queda la duda de hasta dónde le alcanza
las facultades como fiscal, como en el asunto que está presentando el ponente, dice que se desempeñó como fiscal general del Estado de Aguascalientes y como vicefiscal jurídico y de litigación penal desde el 1 de octubre de 2022 al 1 de marzo de 2025, es decir, que fue la máxima autoridad de la Procuración de Justicia y como tal tenía injerencia en las carpetas de investigación. Sí estoy cierta que, como dice el magistrado, no hay un dato objetivo que nos lleve a concluir que tuvo intervención directa, pero sí quiero señalar que las facultades que le concede tanto la ley orgánica como el reglamento de la ley orgánica sí les da esa intervención para que puedan tener injerencia en las carpetas de investigación. Por tanto, considero que si hay esa intervención por parte de, si existió esa intervención por parte del juez, aún indirecta, deberíamos de declarar procedente la excusa, el impedimento, perdón, la recusación que se está promoviendo en contra del juez. Señor magistrado, Yo creo que estamos discutiendo prácticamente los dos asuntos, igual sí podemos resolverlos al mismo tiempo. La diferencia, creo yo, entre lo que es un proyecto y otro, de alguna manera, primero debo decir que es cierto lo de vicefiscal, que un vicefiscal no necesariamente tiene conocimiento de la investigación, sino son directamente los agentes del Ministerio Público. Sin embargo, aquí le importan ciertos hechos directamente de haber conocido la carpeta. Y creo que lo que hace diferente una y otra es que aquí, en el proyecto que me tocó a mí, el juez confiesa y dice, sí es cierto, yo tuve conocimiento. Dice, el juez no considera procedente la recusación porque es cierto que tuvo participación dentro de la carpeta de investigación al desempeñarse como vicefiscal jurídico y de litigación penal de la Fiscalía General del Estado. Él lo admite. Y si bien es cierto, tiene un grado superior a un agente del Ministerio Público, creo que el hecho de que diga que sí es cierto, de alguna manera claro, está aceptando que tuvo conocimiento de esta investigación. Entonces, creo que esa es la diferencia y por tanto yo creo que sí sería correcto determinarlo, el proyecto del magistrado Alonso, como improcedente de la recusación y en mi caso sería procedente. Yo quiero señalar antes de darle la voz al magistrado para expresar que me gusta mucho la idea del magistrado en el sentido de que aprovechemos y resolvamos los dos al mismo tiempo y efectivamente en cuanto a los hechos pues hay una diferencia muy evidente. En uno no tengo elemento objetivo que sostenga la participación del vicefiscal y en el otro pues no solo hay un elemento objetivo, ahí el propio juzgador lo reconoce. Magistrado. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que ya con estas últimas intervenciones se agotó, porque creo que tenemos que hacer una interpretación literal de lo que establece precisamente el artículo 37 del Código Nacional. Lo que considera como un motivo, en todo caso un impedimento para conocer, es que se haya intervenido en el procedimiento de lo que se trata, literalmente así lo dice, haber intervenido en el no procedimiento, ¿cómo? Entonces, aun cuando sea vicefiscal, eso no me queda duda, sin embargo, por esa sola naturaleza no significa que intervino directamente en el procedimiento. En el segundo que está planteando el magistrado Rigoberto es claro, confiesa que intervino en esa carpeta. Ahí no me queda lugar a dudas que en ese segundo caso que están comentando sí hay un impedimento, pero en el anterior no, porque si manejamos general de que tú por haber sido vicefiscal, fiscal o incluso Ministerio Público, aunque no te hayan tocado las carpetas, tendríamos que llegar al absurdo de decir que alguien que fue Ministerio Público tendría que excusarse de todos los casos en los cuales el Ministerio Público ejercita acción penal, aunque no le ha tocado la integración. Porque me parece que sí debemos clarificar y tenemos que señalar que si se intervino dentro de esa carpeta, pues hay una causa de impedimento, pero si no hay dato objetivo que señale que intervino de alguna manera, pues no hay motivo para declarar impedimento alguno. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí, vi primero al magistrado y luego usted.
Sí, buenos días, compañeros, compañeras. Veo a foja 6 en el informe del juez recusado que hace valer que la recusación fue presentada de forma extemporánea. Dice que cuando en el escrito de recusación, el promovente decía que tenía conocimiento el 19 de mayo de 2025. Sin embargo, parece que hizo una solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General y fueron solicitados los documentos, argumenta en general los documentos, pero supongo se refiere a lo de fue vicefiscal, fueron solicitados en dicha unidad el 14 de abril de 2025 y se le dio respuesta el día 22 de abril de 2025. Y en el proyecto no se atiende esta situación de la extemporaneidad. Sí. ¿Es cuánto? Sí, magistrada. Bueno, no, nada más reiterando lo que los datos que existen en un TOCA y en otro TOCA, sería un buen punto de partida que, tomando en cuenta los datos objetivos que existen en una carpeta de investigación, se tome en consideración para decidir que sí intervino en la carpeta de investigación y sobre todo, como lo dice el magistrado Rigoberto, la confesión expresa del juez de que no intervino en esa carpeta. Yo creo que a lo mejor es un buen parámetro para resolver sobre lo que establece, los alcances que establece el reglamento de la ley orgánica de la Fiscalía, únicamente para establecer ese punto. Gracias. Al contrario, muchas gracias. A mí me parece, y voy a retomar lo que señaló la magistrada Macho, que en el proyecto, en aras de resolver el fondo, de momento se deja a un lado el tema de la extemporaneidad, sobre todo porque no va a resultar procedente y va a entrar al fondo. Supongo que lo que se quiere es evitar ese formalismo, ¿verdad? Que luego es uno de los objetivos. Claro, entiendo el requisito, y digo esto porque estamos en el tema de la materia penal. Si es la materia penal, lo que yo quiero es salvar aquellos formalismos sobre todo, y aquí quiero empezar a desarrollar lo que pienso sobre estos dos proyectos, sobre todo porque en la materia penal, por su naturaleza, la persona que está siendo juzgada tiene que tener la máxima garantía de tener un juicio justo. ¿Sí? Y evidentemente, si alguna persona juzgadora va a decidir sobre la libertad de otra, pues estamos esperando que no haya la más mínima sospecha de que esté o contaminado o parcial o que tenga cualquier mínimo interés. Es decir, hacemos más énfasis en el fondo, en este caso, que la persona tiene derecho a que una persona sin ningún tipo de interés lo juzgue por el valor y libertad que está de por medio en esta causa. A mí me pareció bien el argumento de que, mira, si no encontramos un elemento objetivo, pues entonces tiene que desestimarse la causa. Y estaba pensando en lo de la máxima garantía de tener un juicio justo. El proyecto del señor magistrado, que no lo ha expuesto, pero ya lo estamos debatiendo, tiene una parte muy interesante a mi punto de vista que me sirvió para hacer esta precisión. Y en la hoja 14, el señor magistrado señala que el juez recusado, en ese caso, donde refiere al segundo caso, sí tenía un interés directo en el procedimiento penal multicitado, ¿sí? Dice, debido a que el área que dirigía en la Fiscalía de tal a tal, dice, a que el área que dirigía en la Fiscalía General del Estado del 16 de agosto de 2024 al 1 de marzo de 2025, además de llevar a cabo las pesquisas de investigación complementaria sobre los hechos en materia de imputación, que es la parte objetiva, la parte donde dice, aquí está el dato que lo hace diferente al anterior, dice también, fungía como parte procesal en la carpeta digital, correspondiéndole, y aquí hace énfasis, a la función del fiscal, correspondiéndole la prosecución judicial de los ilícitos achacados al imputado, teniendo el propósito de procurar justicia
al realizar las actuaciones especiales con el objetivo de sostener y acreditar la acusación formulada, así como lograr la reparación del daño. Entonces, a mí me generó la convicción de que el ponente lo que estaba sosteniendo, además de que había un dato objetivo, es que bastaba que yo soy el vicefiscal, tengo estas funciones, soy parte procesal, a lo mejor no estoy trabajando materialmente, pero formalmente formo parte de una estructura. Por eso yo hacía alusión al principio, que si bien se parecen los asuntos, los dos son una recusación, que difieren, que en uno hay un dato objetivo de que el juez dice sí participé y en el otro no hay ningún dato, creo que el punto que tenemos que tomar en cuenta es sí, simplemente ser vicefiscal por las funciones, por las obligaciones, por ser parte procesal, eso es suficiente para que se declare procedente la excusa. ¿Sí? Esa es la cuestión que yo quería que se tomara, porque en todo caso, de aprobarse los dos proyectos, claro que se pueden aprobar, pero desde mi punto de vista habría que hacer un ajuste y eliminar consideraciones de este tipo, que es a las que yo me refería. Si lo vamos a aprobar los dos, habrá que quitar algunas partes para no dar la impresión o no generar esa convicción que a lo mejor equivocadamente tengo yo, de que basta ser vicefiscal. Y el señor magistrado pues puso el dedo en la llaga, dijo, si acaso alguien se ha desempeñado como agente del Ministerio Público, tendrá que dejar de conocer de todos los asuntos, y donde no ha participado, donde no tiene una actividad, pero desde luego es Ministerio Público. Enlazado ese argumento del magistrado con el que señaló el ponente del primer proyecto, en el sentido de que se refiere estrictamente a la persona haber participado como Ministerio Público, como perito, entonces yo arribaría a la conclusión, y así me voy a decantar, porque se requiere, que no basta ser vicefiscal, pero que se requiere un elemento objetivo del que se advierta esa participación, es decir, sí cumples la función del Ministerio Público, pero en este caso no lo hiciste, y por tanto no te puedo recusar. ¿Sí? Creo que ese debería ser el parámetro objetivo, porque lo otro haría inoperante todo, nos lleva a un callejón sin salida, donde funcionarios públicos que por haber trabajado en la Fiscalía y haber cumplido alguna función, pues han impedido, ¿verdad? Oiga, pero que yo no participé, yo no tengo conocimiento, no se afecta el juicio justo, diríamos, no basta con que hayas trabajado en la Fiscalía y si te haya asignado la función del Ministerio Público, aunque no hubiera sido agente del Ministerio Público, como en el caso del vicefiscal. Y a mí me parece que eso no es lo adecuado, será una decisión pues muy draconiana. Yo en ese sentido me manifestaría a favor del primer proyecto y del segundo con el ajuste de ese tipo de expresiones, eliminarlas, porque si no, a mí me da la impresión que resulta contradictorio. Y en el tema de la extemporaneidad, bueno, sé que en realidad de manera técnica tiene la razón la magistrada, técnicamente eso es lo que hay que hacer, pero me parece que a estas alturas mejor resolvamos el fondo del asunto, sobre todo porque sentamos un criterio muy adecuado. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra observación, otro comentario. Magistrada, le escuchamos. Me parece muy atinada su precisión, presidente, porque estimar lo contrario lo convertiríamos en un impedimento legal, ¿no? No puede ser juez de control quien se ha desempeñado como vicefiscal. Así de sencillo. Y eso no lo dice de eso. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ir por partes. La primera parte es la del proyecto que presentó el señor magistrado Román Quirós. Quienes estén de acuerdo con el proyecto en los términos que lo presentó, manifiéstenlo en este momento levantando su mano. Muy bien, está aprobado el proyecto. Señor magistrado, desde luego que queríamos oír su exposición, pero partiendo de la pauta que usted nos sugirió también, bueno, ya lo entendí así, de que pudiéramos resolver lo otro,
Entonces voy a poner también a votación el caso del proyecto que está en la lista con el número 11, que es aprobación del proyecto de toca penal 21/2025, una recusación interpuesta en contra del mismo juzgador, que en buena hora se fue a la fiscalía, ¿verdad? Licenciado Rogelio Hernández Luébano, juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta digital 1176/2024, que, bueno, pues yo voy a decir tácitamente, sería presentado por el magistrado Roberto Alonso, pero que ya fue aquí conocido por todos y debatido. Aquí la propuesta es la siguiente: aprobarlo en los términos en que se encuentra formulado, o aprobarlo suprimiendo solo aquellas partes que pudieran dar a entender que siendo juicio fiscal es suficiente. Entonces, los que estén por esto último, que se haga simplemente la supresión de algunos renglones, pero que se apruebe el proyecto en lo general, manifiéstenlo levantando su mano. Muy bien, esto está aprobado, y por desahogado los puntos números 7 y 11 del orden del día. A los dos magistrados les agradezco la paciencia, porque no habíamos tomado así dos asuntos por uno, pero bueno, siempre es la primera vez. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA familiar 174/2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado José Tomás Campos Castorena, juez sexto de lo familiar, en el expediente 1582/2025, presentado por el magistrado Enrique Franco Muñoz. Señor magistrado, te escuchamos. Muchas gracias, presidente, con su venia, con su permiso, compañeras y compañeros. Se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 174/2025, formado con motivo de la excusa propuesta por el juez familiar del Estado, licenciado José Tomás Campos Castorena, en el expediente 1582/2025, relativo al juicio único civil, lo cual es una nulidad de testamento, promovido por Felipe, Miguel, Ángel, Isidoro, Marta, Manuel y Amador, de apellidos Tayagua Muro, en contra de María Cristina Tayagua Muro, Agustín Tayagua Luera, por conducto sobrasea María Josefina Tayagua Muro, y el juez subrayo, el juez sexto familiar del Estado. Único, el juez sexto familiar del Estado sustentó su excusa en el hecho de que en este evento reviste el carácter de autoridad resolutora y parte demandada dentro del tema sujeto a su consideración. Por tanto, considero, si el acto asegura que le recae un interés directo en el asunto, porque la parte accionante del juicio de origen le atribuyó el carácter de demandado al interponer la demanda en contra del juzgado sexto familiar del Estado, del cual es titular. Obvio es que se actualiza el supuesto previsto por la fracción primera del artículo 163 del Código Adjetivo en la materia civil del Estado. Por lo tanto, compañeras, compañeros, señor presidente, se propone declarar procedente la causa de excusa expuesta y declarar legalmente impedido al juez sexto familiar del Estado, licenciado José Tomás Campos Castorena, para conocer el expediente en mención. Muchas gracias, señor magistrado. Compañeras, compañeros, tienen el uso de la voz por si desean hacer alguna observación al proyecto presentado. No hay ninguna. Bueno, a mí me parece evidente. Si el juez reconoce la causa es demandado, pues lo conducente es que se declare fundada desde luego la excusa en los términos que lo propone el magistrado. No se vaya a correr el riesgo de hasta lo pierde el juicio. Pero bueno, quienes estén de acuerdo, por favor levanten la mano en ese momento. Está aprobado por unanimidad. Señor magistrado, le agradezco mucho. El siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA Civil 245/2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Guadalupe Alejandra Rubalcaba Monjo, jueza tercero de lo mercantil, en el expediente 1629/2025, presentado por la magistrada Marta Elba Gabriela Pérez. Señora magistrada, le escuchamos. Estimados compañeros,
presidente. Pongo a su consideración el proyecto de toca civil 245 del 2025 relativo a la excusa propuesta por la jueza tercero mercantil del Estado, licenciada Alejandra Rubalcaba Mongo, en el expediente 1629/2025 del Juzgado Tercero Mercantil del Estado, relativo al juicio ejecutivo mercantil en el cual se ejerce la acción cambiaria directa. Como sabemos y se ha expuesto anteriormente, la excusa está relacionada con la garantía del juez imparcial, dice el artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y puede sustentarse en elementos objetivos o subjetivos. En este caso, la jueza arguye un elemento subjetivo, pues dice, guarda una relación de amistad cercana, tanto con el abogado de la parte actora como el abogado de la parte demandada. Por tanto, se propone declarar procedente la excusa y declarar impedida a la jueza. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna observación? Magistrada, lo escuchamos. Sí, estoy de acuerdo en el sentido, sin embargo, en la argumentación que se plasma en la resolución, no estoy muy de acuerdo porque no es precisa. En la página, bueno, al principio de la resolución se invoca el artículo 1132 y 1138 del Código de Comercio para establecer qué son los impedimentos, y en el 1138 es como una causa de recusación que pudiéramos técnicamente decir que es un impedimento. Sin embargo, en la página 11 dice que en el caso que nos converge se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 1133 del Código de Comercio, y el 1133 se refiere al deber que tienen los jueces de excusarse. Ahí no se establece ninguna hipótesis para decir si es procedente o improcedente, por lo que considero que conforme fue establecido en otro tocar, que es el 235 del 2024, se establece, donde ya la magistrada Ana nos había expuesto un asunto similar e invocó las causales del 1133 y el 1138 y la sustentó en la fracción 11 del 1138, que es precisamente cuando tiene mucha familiaridad con alguno de los litigantes. Entonces estimo que la argumentación que se establece en este proyecto debería de modificarse y ponerse acorde con lo que ya habíamos aprobado anteriormente en el proyecto 235/2024. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, maestra. Nada más para precisar, su disertación va en el sentido de que se ajuste el fundamento legal. Sí, el argumento que tiene el proyecto, pero estoy de acuerdo con el sentido. El fundamento legal es la disposición legal aplicable al caso concreto, pero el argumento consiste en que la juez tiene un vínculo de amistad estrecho e íntimo con los abogados. Sí, así y en es. eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, no estará en desacuerdo en la argumentación, estará en desacuerdo con la fundamentación. Con el precepto legal que se está invocando. La fundamentación. Ajá. Su propuesta es que se ajuste la fundamentación. Ajá. Sí, muy bien. Ya me quedó más claro. ¿Alguna otra observación o comentario? Magistrada. Con gusto ajusto el proyecto en la página 11 para citar la fracción 1138, fracción 11 del Código de Comercio, así como el 1133 y, bueno, 1132 que es otra. Muchas gracias. Muy bien. Compañeras, compañeros, ¿algún otro argumento? Nada, muy bien. Pues entonces les pregunto si están de acuerdo con el proyecto presentado, con la modificación que se sugirió y que ofrece la propia ponente. Si están de acuerdo con ello, manifiéstenlo en ese momento levantando su mano. Muy bien. Muchas gracias, está aprobado. Muchas gracias, magistrada, y gracias también por sujetarse a este ajuste en la fundamentación legal. Queda agotado el punto para que se proceda al desglose de este tema y el segundo punto del orden del día. Punto número 10. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del TOCA Civil 261/2025,
relativo a la excusa propuesta por el licenciado Antonio Piña Martínez, juez tercero de lo civil en el expediente 1152/2024, presentado por la magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Magistrada, le escuchamos. Ok, muchas gracias. Compañeros, pongo a su consideración el proyecto del Toca Civil 261/2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Antonio Piña Martínez, juez tercero del civil, dentro del expediente 1152/2024, presentado. Sustenta el licenciado Piña el impedimento debido a que dice que conoció diverso juicio bajo el número 549/2020, el cual guarda una relación directa con el entablado en el expediente 1152 del 2024. Entonces, que en ambos juicios el fondo del asunto versa sobre el inmueble ubicado en la calle Jesús Carranza y o General Jesús Carranza, número 115 del fraccionamiento de Insurgentes de esta ciudad, ya que en el primero se reclamó el cumplimiento del contrato y en el segundo se está reclamando la acción reivindicatoria. Esto actualiza las hipótesis previstas en las fracciones 11 y 18 del Código Procesal Civil, motivo por el cual yo propongo declarar procedente la excusa. Muy bien. Eso. Muchas gracias, magistrada. ¿Algún comentario, alguna observación al respecto? Nada más quiero precisar, estimo también que debe declararse fundada la excusa, no necesariamente porque se trate del mismo inmueble, sino porque hay un punto, como dice la ley, y es el argumento que válidamente se invoca desde mi punto de vista en este asunto. El juez ya resolvió un punto de la cuestión que va a resolver en el otro, aunque lo hace tangencialmente. Me explico. En este asunto, lo que se va a demandar es la reivindicatoria. Uno de los elementos de la reivindicatoria es justificar la propiedad del bien que se pretende reivindicar. Ese es el elemento, propiedad. Y visto así, parecería que el primer asunto nada tiene que ver con el segundo, porque el primero es una acción personal, es el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, en el primer asunto, el juez resolvió que la persona que ahora es demandada no demostró ser el dueño. No demostró no demostró el elemento de ser propietario. No ser propietario, de estar en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Ya hay una manifestación en ese sentido. Me explico. En el primer asunto dijo no prospera la acción de cumplimiento. En el primer juicio, cumplimiento de contrato porque no demostraste haber pagado el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez sí tuvo por demostrado que hubo una venta. Y ahí es donde yo sostengo que tangencialmente habló del elemento que es materia del segundo juicio, la propiedad. Si el juez dijo que había una compraventa en el primer juicio, pues implícitamente está sosteniendo que la acción sea personal, pues que hay una transmisión de un derecho real, la propiedad, que es el elemento del segundo punto. No sé si quieren que haga ese ajuste aquí. Yo me parece muy bien como está, simplemente, y lo dijo en la hoja 8, dice, pues efectivamente el juzgador de referencia ya había conocido como juez un asunto diverso que afecta directamente la resolución que en su momento se llegara a hacer en el juicio de mérito. Y yo simplemente parafrasearía lo que dice el código, que el juez dice, efectivamente el juzgador de referencia ya había conocido como juez, y aquí es donde yo le variaría y le pondría simplemente resolviendo un punto que afecta el fondo de la cuestión en este otro segundo punto. Tangencialmente, pues la propiedad de la finca, esta, ¿no? Porque si se tratara de otro contrato o hubiera ocurrido otra situación, sería para mí muy difícil vincularlo simplemente porque se trata del mismo inmueble. Voy a poner el caso. Si lo que se hubiera demandado no fuera el cumplimiento del contrato de compraventa, sino a lo mejor uno de comodato, pues, No sé cómo. bueno, pues, comodato. Ok, entonces le voy a hacer ese ajuste aquí. Es una propuesta, mira, de cualquier manera estoy de acuerdo con el sentido y es evidente que el juez para mí no puede conocer. Entonces, los que estén de acuerdo
con el proyecto presentado con este ajuste, manifiéstenlo en este momento levantando su mano. Muchas gracias. Señor magistrado, le agradezco mucho que se haga este ajuste correspondiente. El siguiente punto lo vamos a omitir porque ya fue resuelto, es el punto número 11. Ahora pasamos al punto número 12, que es análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA Familiar 190 diagonal 2025 relativo a la excusa propuesta por la licenciada María del Rocío Franco Villalobos, jueza cuarto de lo familiar en el expediente 582 diagonal 2025, presentado por el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Señor magistrado, le escuchamos. Gracias, señor presidente. Dentro de este TOCA se plantea excusa que propone la jueza cuarto de familiar María del Rocío Franco Villalobos, en atención a que llegó a su juzgado un expediente que promueve Mario H. Ori, sosteniendo la jueza que tiene amistad con el instructor. Bueno, usted es su abogado y también fue su compañero de escuela. En consecuencia, ella plantea su excusa, la cual, en el artículo 163, 2018, resulta procedente. Y así se está planteando en este punto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Me parece también muy claro el asunto. No sé si hay un comentario o alguna observación por parte de ustedes. Ninguna. Si no hay nada, entonces, los que estén de acuerdo con el proyecto en los términos presentados, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. Está aprobado, entonces, por unanimidad. Señor magistrado, muchísimas gracias. Que se proceda al endoso. Punto número 13. Análisis y en su caso aprobación del proyecto del TOCA Penal 78 diagonal 2023, formado con motivo de la solicitud de indemnización por privación de libertad o condena injusta, promovida por César Alejandro López Reyes, derivado de la carpeta digital 3 diagonal 2020 diagonal JO-1 del índice del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 4 diagonal 2025 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, presentado por la magistrada Ana Luisa Real Hugo. Magistrada, le escuchamos con atención. Gracias, buenos días a todos. Propongo este proyecto relativo al incidente de indemnización por privación de libertad o condena injusta promovido por César Alejandro López Reyes dentro del TOCA Penal 78 diagonal 2023, el cual fue derivado de la carpeta de juicio oral 3 diagonal 2020 diagonal JO-1 del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado, instruida en su contra por el delito de secuestro. Cabe precisar que este asunto ya lo habíamos resuelto en otra sesión, en donde se determinó que el incidente había sido extemporáneo y por tanto decretamos que el incidente pues, no era procedente. En atención a esa determinación, el peticionario César Alejandro López Reyes promovió amparo indirecto en contra de la determinación y al cual le correspondió el expediente 4 diagonal 2025 del Juzgado Segundo de Distrito, quien al resolver el amparo determinó que se dejara insubsistente la resolución reclamada el 5 de junio del 2024 y en su lugar se emitiera otra, siendo los lineamientos de la ejecutoria pues dejar insubsistente la resolución y en su lugar emitir una resolución diversa en la que, siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, con libertad de jurisdicción se resolviera lo que en derecho procediera respecto a la solicitud de indemnización por privación de la libertad o condena injusta realizada por César Alejandro López Reyes, pero prescindiendo de aplicar las reglas establecidas respecto a dicha materia en el abrogado Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes, y en su lugar se apliquen las reglas previstas en lo que es materia de dicha clase de solicitud de indemnización en el Código Penal vigente en el Estado de Aguascalientes. Atendiendo a dichos lineamientos, se propone autorizar la solicitud del procesado y se considera que César Alejandro López Reyes estuvo privado de su libertad del 6 de enero del 2020 al 11 de agosto del 2023, lapso en el que transcurrieron 1.314 días, por lo que la suma de la indemnización a la que tiene derecho será calculada conforme al monto del salario mínimo general vigente para cada uno de los años en que estuvo privado de su libertad. El promovente decía en su incidente que él era
taxista y que ganaba aproximadamente 15,000 pesos. Sin embargo, de las pruebas aportadas no se acredita tales extremos, por tanto el proyecto se basa en que se le deberá de autorizar ese pago por medio de salarios mínimos. Y en atención a ello, pues se declara procedente la solicitud de indemnización del incidentista, quien deberá de ser indemnizado por la cuantía a que se refiere, relativa a 1.314 días, que equivalen a 205.559.59 pesos. Y de esa manera se cumple con la ejecutoria de agua. Muchas gracias, magistrada. Compañeros, ¿algún comentario o alguna observación? A mí me parece que se satisfacen las exigencias del juez federal y creo que con eso está satisfecha la pretensión del amparista. Eso me parece a mí. Entonces, quienes estén de acuerdo con el proyecto, en virtud del cual se da cumplimiento al juicio de amparo antes identificado, por favor manifiéstenlo levantando su mano. Muy bien, quedó aprobado. Proceda a hacer el englose y de inmediato infórmese al juez federal que se ha dado cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiéndole las constancias respectivas. Con esto queda agotado este punto. Siguiente punto del orden del día. Punto número 14. Asuntos generales. Compañeros magistrados, no tengo yo un asunto particular que proponer, general, perdón, que proponer, en particular, por supuesto. No sé ustedes. Si no hay algún asunto, vamos a declarar satisfecho esta parte del orden del día y por tanto concluidos los trabajos de esta sexta sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. A todas, a todos, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias.